1000 trabajadores y trabajadoras jóvenes, 40 asambleas y miles de kilómetros. Nos van a oír es un proyecto que ha surgido del deseo de canalizar nuestro descontento en positivo, de crear espacios de encuentro, de juntarnos, de reducir la distancia que a veces hay entre la juventud y el sindicato. Nos van a oír va de rechazar las distopías, las narrativas de colapso y la idea de que ya no hay nada que hacer. Nos van a oír va de no permitir que nos instalen en la desesperanza y en la resignación, de no permitir que nos paralicen políticamente, va de dejar de normalizar la precariedad. Nos van a oír va de volver a ser capaces de imaginarnos otros horizontes y futuros deseables, vidas dignas y de ser vividas. Hemos celebrado asambleas por todo el territorio y reunido en torno a 1000 personas jóvenes para tomar nota del sentir, de las preocupaciones y las reivindicaciones del mayor número posible de jóvenes y trabajadores afectados por las circunstancias y discriminaciones muy distintas. En el episodio de hoy vamos a compartir con vosotros y vosotras las claves y las principales conclusiones y propuestas recogidas. Bueno, Ana, Adri, un placer que estemos hoy aquí. Hoy va a ser un podcast más extendido en el que simplemente vamos a comentar un poco las asambleas. Nosotros tres hemos sido los encargados de hacer esas asambleas, así que nada, ¿quién quiere empezar contándonos qué nos han dicho del empleo? Bueno, las asambleas la verdad es que lo que han sido es claramente una ilustración un poco de lo que vivimos la juventud a nivel de precariedad. Yo, cuando empezamos las asambleas, ¿no? Pensábamos que nos íbamos a encontrar con un montón de propuestas y demás, pero claro, nos encontramos con que literalmente las jóvenes vivimos una situación de mierda en nuestros trabajos que abarca todos los sentidos posibles, ¿no? Que tiene que ver con las horas extra que no nos pagan, que tiene que ver con que tenemos curros parciales y literalmente luego después nos hacen hacer esas horas extras de más que probablemente tampoco nos paguen, que va también de que en muchas ocasiones no podemos encontrar curro de lo que estudiamos, sobre todo en las áreas más rurales. O sea, es que al final hay como un montón de cosas en las que vivimos un montón de explotación y de precariedad y que encima no hay ningún tipo de regulación, de inspección, que intente abarcar todos los problemas que vivimos la juventud en el mundo laboral. Entonces, pues la globalidad ha sido un poco todo, un poco ver el mapa de que es un desastre y que hay muchas cosas por hacer. Yo creo que hay una clave además también en lo que planteaba Adri al principio, ¿no? Que es la dificultad que se veía en muchas de las asambleas de la gente joven de imaginar alternativas o soluciones, no de plantear las soluciones tan simple como esta. Era como el problema es tan complejo o la precariedad es tan estructural en torno a esto que es muy difícil, ¿no? Es como esto, es que claro, la solución sería una cosa muy loca. Es como, bueno, igual no. Luego he ido viendo que hay pequeñas medidas, pequeñas cuestiones que se pueden ir implementando, que se pueden ir sacando, pero es verdad que inicialmente como que costaba que la gente, mucha facilidad para explicar su problemática y mucha dificultad para plantear soluciones o alternativas viables, ¿no? De hecho, con esto, o sea, por ejemplo, nosotros nos imaginábamos que ahora que estaba el boom del tema de la reducción de la jornada laboral, la gente nos hablara como muchísimo de esto. Y claro, nos encontramos que apenas se nombraba, porque se ve como algo súper lejano y hay cosas como más inmediatas que son necesarias, como literalmente que te paguen tus horas extras, que te paguen bien a ser posible, algo más que el salario mínimo interprofesional por el mero hecho de ser joven. O sea, como que hay otras cosas previas más necesarias que soñar con esa posibilidad de reducirnos la jornada y tener más tiempo para vivir. Lo paradójico aquí yo creo que es que la gente no nos mencionaba mucho esto de reducir la jornada, pero lo que sí que nos pedían era que querían trabajar más, que querían justamente poder reducir esa parcialidad que tenían para poder llegar a fin de mes, que las horas complementarias, que son esas horas que puedes hacer cuando tienes un contrato tiempo parcial, no dependieran de lo que quisiera tu jefe intermedio y que pues básicamente les amenazaban con quitarle las horas extras, las complementarias, y que sin esas horas no podían llegar a fin de mes, ¿no? Por lo tanto era incluso una especie de chantaje vital en el que estabas sometido a la empresa en base a esa relación que yo creo que es bastante pernicioso y jodido. Sí, total, porque al final ya no es que solo dependa de que tú quieras hacer eso, sino que además también te sometas muchísimo a tu jefe, ¿no? No le lleves la contraria en nada, hagas cuanto más a pesar de ganar lo mismo para poder jugar con eso y competir además con tus compañeros y compañeras en conseguir esas horas de más, ese sueldo de más, y es como, ostras, es que ya no es solo jugar con nosotras en ese sentido, sino que además nos hacen ponernos unas contra las otras cuando el sentido tiene que ser justamente el contrario, unirnos y juntarnos
para poder solucionar nuestros problemas y decirle, oye, que si esto va a funcionar así, igual nos vamos a organizar un poquito y vamos a darle la vuelta a la tortilla. De hecho, aquí lo hemos tratado en programas anteriores, ¿no? El tema de la jornada. A mí una de las cosas que me sorprendía, claro, cuando vas a la asamblea, más o menos, bueno, en uno de los ejes, entonces al final planteabas, oye, ¿qué opinas de las jornadas? Reducción de jornada, tal. Claro, muy poca gente, o sea, era capaz de entender, asociaban directamente reducción de jornada con reducción de salario, ¿no? Entonces de repente era una medida de, y cuando planteaban, no, reducción de jornada con mantenimiento salarial, decía, pero eso no va a hacerlo mi jefe. Como, bueno, no es una cuestión de que lo haga tu jefe concretamente, ¿no? Es una cuestión de ver posibilidades y hay como, bueno, pruebas y experiencias anteriores en unos sectores determinados, con unas características determinadas, ¿no? Pero que avalarían una propuesta de esto, ¿no? Y a la gente le costaba, sobre todo costaba mucho en zonas, recuerdo Teruel, ¿no? Que planteaba, decía, a ver, aquí reducción de jornada, si es que lo que tenemos, o la producción, o sea, el modelo económico que hay en Teruel, son sectores que es muy difícil. El teletrabajo, que era otra de las cuestiones que planteábamos, ¿no? Como elemento de flexibilidad, esto es imposible. Si tenemos hostelería y cuidados, esto es lo que tenemos. Soria, ¿no? En Soria estuve y en Teruel después también. Hay una cosa que me parece curiosa, ¿no? En las asambleas han venido gente, sobre todo afiliada, delegados y también alguna gente externa. Y yo creo que lo que nos pasa a la gente joven, los datos peores que tenemos a nivel de, por ejemplo, de salarios, ¿no? Que se habla mucho que la gente cobra una mierda, el tema, por ejemplo, de la parcialidad que comentaba ahora, el tema de, por ejemplo, de los despidos, hay un montón de temas como que la juventud estamos más jodidos, lo sabemos, la precariedad, bla, 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 pero eso al final lo que muestra es que hay una correlación de fuerzas que la gente joven nos está organizando y por lo tanto se están aprovechando de nosotros, ¿no? Y nuestras condiciones están cada vez peor y a la vez nos organizamos menos, ¿no? Y yo creo que parte de esta falta de soñar es eso, el no sentirse parte como del colectivo, ¿no? Como no organizarse, ¿no? Incluso estando sindicados, como que no sienten a su compañero al lado y se hacen fuertes para poder soñar y cosas como muy simples como pues, seguir subiendo el SMI, pues sí, lo veían factible, pero les costaba imaginarlo. Claro, pero es que justo aquí hay otro problema y es que como entran probablemente a trabajar en el Burger King y en cosas así que son súper temporales, cortoplacistas y que no les va a durar nada, a veces dicen, pues bueno, pues me jodo un rato literalmente y no me organizo porque es que esto no va a servir de nada y demás. Y justamente yo creo que las asambleas de Nos van a oír ha ido un poco de... O sea, de hecho lo hablábamos, ¿no? No podemos organizarnos muchas veces porque nuestros empleos no nos lo permiten, pero hay que intentarlo. Y yo creo que también ese desahogo también ha hecho que mucha gente se incorpore un poco con más ganas y vea dónde están esos flacos, cómo pueden dirigirse un poco a la juventud y decirle, oye, que estamos mal, pero que juntas es como podemos un poco cambiarlo. Y ese mensaje de trasfondo se veía en todas las asambleas y yo creo que es algo a resaltar. Yo creo que no es tanto el hecho de que sea temporal, sino que no es el empleo que tú quieres. Es decir, piensas que no es tu vocación, piensas que no es el empleo de tus sueños o el empleo por el que has estudiado y por lo tanto, ¿para qué voy a mejorar algo en lo que no quiero quedarme toda la vida, ¿no? Pero el mientras tanto se acaba alargando más y por lo tanto, yo de hecho, un mensaje que me gustaría lanzar a la gente joven es, antes de irte de una empresa, monta el comité, déjalo hecho. Es decir, que si haya te gente, vas a ir... Claro, que si te vas a ir da igual que te echen, móntalo. Y de mientras ves sacando cosas, porque al final, o por ejemplo, si eres falso becario, denuncia a inspección de trabajo a tu jefe, porque al final todos acabamos pasando por un montón de situaciones muy jodidas a nivel de explotación laboral o de fraudes, o por ejemplo de accidentes laborales por falta de prevención, y si no lo denunciamos, aunque nosotros hayamos conseguido con la salida individual de encontrar algo mejor, si no lo denunciamos, si no hacemos nada, al final otros se lo encuentran, ¿no? A mí hay un caso que me tiene bastante así como jodido, porque además es de mi ciudad, se murió un chaval de 19 años en una fábrica en Cornellá y a esa empresa todos los meses entraba alguien nuevo, porque tenía unas condiciones tan duras y se veía tan de cerca la muerte que la gente se iba a la que podía, pero nadie hizo nada durante años y la gente fue rotando, la gente no tenía prácticamente antigüedad hasta que al final pues, se murió un joven, creo que le pusieron la multa más grande de la historia a esa empresa en Barcelona por la cantidad de cosas que no cumplían de la ley. Y por ahí pasó un montón de gente que podría haber denunciado, y no es que tengan ellos la responsabilidad individual, pero si alguien lo hubiese hecho, sí. Yo creo que hubiésemos conseguido. Yo creo que aquí no es nada novedoso, ¿no? Pero la ruptura de este
contrato social que planteaba tú esfuérzate mucho, estudia y entonces tendrás un trabajo, el modelo económico de este país esta generación no cabe en el modelo económico al que ha estado enfocado este país, ¿no? Tiene que haber un cambio en algún momento y eso se veía en todos los lados. Y eso produce todo este tipo de cuestiones. Claro, tú no vas a tener arraigo una profesión para la que no te has estado preparando en todo momento, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. El otro día, con lo que planteabas tú, el otro día una persona en otro contexto, ¿no?, planteaba una cosa que me pareció brillante, que era seguramente el reto de esta generación, ¿no?, sea darnos cuenta de que tenemos que salir de nuestro individualismo si queremos hacer alguna cuestión de cambio. Es decir, si queremos caber en este mundo, el reto generacional que tenemos ahora mismo es combatir ese individualismo al que nos ha abocado todo el sistema y toda la sociedad para empezar a generar modelos de organización. En ese sentido, yo creo que es cuando cobra valor sindicatos del modelo como comisiones obreras, ¿no?, donde da igual que tú puedas ir rotando entre centros de trabajo porque tienes una estructura que más o menos lo abarca todo en un ámbito territorial y en multisectores. Quiero decir que tú puedes trabajar de hostelería durante un tiempo y después pasar a contact center y luego trabajar un tiempo de lo tuyo o dedicarte a otra cosa y ir rotando en esa inestabilidad que tenemos la juventud y mantener el amparo de la organización sindical detrás de ti, ¿no? Y construir organización por encima incluso del centro de trabajo y no únicamente en el centro de trabajo. Y es que creo además hay una cosa que creo que tenemos que reivindicarlo más desde el sindicato y desde la izquierda, ¿no? El individualismo lo que nos viene a decir es que si tú te esfuerzas lograrás las cosas, ¿no? Que es una cosa meritocracia que además meritocrática que es mentira. Yo lo que quiero reivindicar es que por egoísmo nos tenemos que organizar. Por individualismo nos tenemos que organizar. Quiero decir, si tú has nacido en Vallecas, o has nacido en Nou Barris, o has nacido en las 1000 viviendas de Sevilla, tú lo que tienes que hacer para defender tus intereses es organizarte. Porque... la huelga no la montas solo, claro. Y ya no solo eso. ¿Cuántos Amancio Ortegas hay en España? 1 de 50 millones. Por estadística es más fácil que te toque la lotería a que te vayas bien en la vida. Entonces, o que te vayas muy bien a esos niveles, ¿no? A lo que voy yo es que si tú quieres dejar de ser precario, si tú quieres tal, claro que puedes estudiar y que hay una probabilidad de gente que mejora esa vida, pero como clase tus intereses son organizarte y pelear, y por egoísmo deberías organizarte en un sindicato y llevar el comité de empresa a tu empresa, por puro egoísmo, porque al final la relación que tienes con la empresa está mediada por el sindicato y no te van a despedir. Yo recuerdo el caso de un chaval que trabajaba en una empresa y pidió que le subieran el salario que por convenio se había aprobado. Una cosa que era cumplir la legalidad. Dame lo mío. Y le despidieron porque no había representación legal y dijeron: si te echo a ti, no me montes elecciones, no me exiges que se aplique el comité y me estoy ahorrando quizá al mes pues 50.000 euros y al año, imaginaos, ¿no?, más de medio millón de euros. En cambio, si tú no te despido y no te hago caso, pues me montarás elecciones y entonces ya me lo van a exigir de otra manera y tendré que hacerlo, ¿no? Eso pasa todos los días y ahí, por egoísmo de verdad, organizaos. Total, es que aquí el problema también un poco es que a veces no sabemos cómo trasladar a lo cotidiano esto que se dice. Y el ejemplo que has puesto es súper bueno. Yo estaba pensando justamente en otro que también hemos comentado en muchas asambleas, y es que a la gente hay que decirle que si negocia las cosas por su cuenta probablemente sea algo temporal que en algún momento se caiga. Ejemplo, acá los pluses. Tú a lo mejor vas a tu jefe, quiero que me suba tal, no sé, el salario, no sé qué, y de repente te dice tu jefe, sí, venga, que te voy a poner aquí un plus. Es que eso a lo mejor lo ves unos meses y luego de repente eso se esfuma, y sin embargo, si tú te lo peleas con tu gente, haces negociación y literalmente eso aparece en el convenio escrito en el papelito, luego va a ser mucho más fácil decir, oye, que no lo estás cumpliendo, aquí tienes lo que hay, y si no lo cumples pues nos vamos a organizar. Y de esa manera no luchas solo por ti, luchas por el resto y además vas consiguiendo avances. Pero creo que hay que trasladar esto justamente a la gente y decirle cómo puede influir organizarte en la cosa más cotidiana y de tu día a día. Y ya no puntualmente, sino la posibilidad de, ¿no?, en un modelo de rotación de empleo, la posibilidad de generar cultura sindical en los centros de trabajo, porque tú vas a irte de un centro de trabajo a otro, pero ese centro de trabajo va a mantenerse. Entonces no es lo mismo un centro de trabajo en el que entre luego otro trabajador joven a relevar, a suplir, lo que sea, que haya constituida ya una cierta cultura sindical, que yo creo que es otra de las cosas que hay que hacer, ¿no? Normalizar la cultura sindical. Es como, mira, un centro, lo raro tendría que ser un centro sin representación sindical, porque al final es una cosa de una garantía de un funcionamiento correcto de la relación y del cumplimiento de la legislación laboral. Entonces ya no solamente pensar en, oye, mira, es que egoístamente me interesa esto porque necesitamos esa unidad, sino plantear ya
no solamente depende de un centro de trabajo, sino independientemente de que yo vaya a estar o no vaya a estar, necesito que en cada centro de trabajo en el que yo sea susceptible de estar trabajando haya algo organizado para yo sentir ese colchón y esa protección, ¿no? Vamos con otro temón, la vivienda. Temón. La verdad es que el otro día estábamos en una charla y un ponente, Burón, nos decía que en Europa le preguntan que viendo las tasas de ratio, salario y alquileres, cómo no entendía cómo la juventud no está quemando inmobiliarias o al Ministerio de la Vivienda, ¿no? Y la verdad es que yo me pregunto lo mismo, cómo no estamos en eso, yo creo que tenemos mucho trabajo los sindicatos. Y yo de esto quería comentar dos cosas de la vivienda, ¿no? Cuando estuve en Huesca me sorprendió porque ahí también tienen problemas de vivienda, y no solo porque en los pueblos no hay viviendas y tal, que también hay una falta ahí de oferta, sino porque, por ejemplo, en Jaca, como hay periodos de turismo estacionales, están altísimos los alquileres porque los sacan a Airbnb o porque como está de moda ir ahí y se peta en invierno, básicamente se llena y suben los precios. Y claro, se junta la falta de oportunidades con el alquiler caro, ¿no? Aunque Huesca es una provincia que a nivel económico no está tan mal como otras como Teruel, ¿no? Y luego, claro, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Donosti, pues sabemos todos que es una locura, pero por ejemplo, una cosa que ya sabía y que me sorprendió, me afectó bastante, fue tanto Baleares como Canarias, que en mi caso fui yo a las dos, ¿no? Yo me acuerdo en Baleares, claro, ya lo sabemos, ¿no? Vemos todos los días a profesores, a bomberos, a médicos durmiendo en bañeras, en terrazas o compartiendo hasta habitaciones por lo loco que está, que ni siquiera siendo funcionario te puedes permitir una vivienda. Imaginaos la gente que trabaja en hostelería, que malvive en trasteros y cosas así, ¿no? Y por otro lado, en Canarias, claro, en Canarias es de las comunidades autónomas con salarios más bajos y es que en las grandes ciudades ya está el nivel de precios de Madrid. Que Madrid la renta es el doble, ¿no? Y a mí esto creo que no somos conscientes de lo que se está viniendo y que creo que tenemos que potenciar esa organización, ¿no? Y además en Canarias hubo una cosa, que es que la patronal hostelera, como buena patronal, se alió con Airbnb y dijo que tú me estás rebajando los costes, en vez de yo exigir un modelo hostelero de calidad y que genere mucho empleo, como es el hotelero, aunque se tendría que mejorar las condiciones, lo que voy a hacer es aliarme con Airbnb y están construyendo edificios para hacer Airbnb todo, para alquiler turístico, ¿no? Y hay zonas, esto es gracias al gobierno del PP, aunque también hay cosas del PSOE, cuando gobernaban Canarias, hay zonas en las que te pueden multar por vivir en tu vivienda. Es decir, si tú vives en tu vivienda, en vez de ponerla en alquiler vacacional, te multan, porque se ha puesto en una ley que todo el sur de, creo que es Tenerife, tiene que ir alquiler vacacional, y si tú vives ahí, te multan. ¿Te puedes hacer un autoalquiler vacacional? Me autoalquilo de vacaciones durante todo el año. Me parece una locura y creo Es increíble. Que deberíamos estar quemando. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es la diferencia de la problemática de la vivienda, porque claro, cuando oímos en los medios de comunicación el problema de la vivienda, vemos lo que se vive en las grandes ciudades, que es un drama, es todo esto que planteas, ¿no? Cómo afecta al turismo, cómo afecta, pero claro, había otra realidad que yo no conocía tan de cerca, que ha sido muy sorprendente para mí, y es entender el problema de la vivienda desde otra óptica, desde la óptica de la España vaciada, ¿no? Donde hay vivienda vacía, no rehabilitada en algunos casos, que requiere otra serie de elementos que no son necesariamente los elementos que se aplicarían en las ciudades, ¿no? Y que todo depende no solamente de lo específico de la vivienda, sino de el modelo de ciudad que estamos construyendo, ¿no? Donde se vacían todas las zonas colindantes y de repente se centraliza todo en estas megalópolis, ¿no? De Madrid, Barcelona, etcétera. Y cómo el problema de la vivienda, que parece que únicamente, ¿no? Es un hecho aislado, es decir, tú topas los precios y ya te has solucionado el problema, es como, bueno, te has solucionado parte de un problema en algunas zonas del país, ¿no? Pero hay otras zonas en las que necesitas repoblar eso. Y el problema es que la gente ya no está allí, por ejemplo, ¿no? Yo otro día que decían, estábamos debatiendo esto, les decía, es que si construimos los Berrocales y el Cañaveral y acabamos de construir todo Vallecas, que son barrios, son descampados de Madrid que quieren construir ahí, solo en los Berrocales hay proyectadas 100.000 viviendas, ¿no? Si ponemos 100.000 viviendas allí, ya nos cargamos del todo Castilla-La Mancha. Quiero decir, es que ¿quién va a vivir ahí si tienes el trabajo y la vivienda en Madrid, ¿no? Y al final creo que también el tema de la vivienda tiene que ver con la falta de oportunidades de ese tejido rural. Yo justo iba a ir como un poco por el camino de Adrián, porque claro, por ejemplo,
ejemplo, yo que fui a las de Castilla-La Mancha, por aquí había varios problemas. Por un lado, esas zonas rurales que, claro, ya no es solo el problema de vivienda per se, sino de que no hay servicios. Increíble. Entonces, claro, quiero decir, te vas a ir a un pueblo despoblado donde no tienes casi ni una tienda, no tienes sanidad y no tienes nada y te tienes que desplazar kilómetros para tal, pues claro, es que efectivamente topar los alquileres no es solo el problema, sino que hay ahí otras cosas y medidas que deben acompañar. Eso por un lado. Y luego por otro, a mí también me repitieron como un montón, claro, que quienes tienen muchas veces problemas para alquilar son los trabajadores y las trabajadoras y no los estudiantes y las estudiantes. ¿Por qué? Porque claro, lo que hacen es, te lo alquilo desde que empieza septiembre hasta junio, y entonces ese es el alquiler que le hacen al estudiante, y claro, al estudiante eso le viene genial porque luego en verano se vuelve para su casa, pero el problema es que los que quieren trabajar no pueden. ¿Por qué? Porque durante esos meses de verano lo que hacen es alquiler turístico, subo los precios y durante esos 3 meses me forro literalmente, llega septiembre y se lo vuelve a alquilar al estudiante porque ya la época turística ya ha pasado. Entonces, claro, también hay un problema con esos trabajadores porque ya no es solo el que se está buscando la vida y se muda a un sitio y entonces intenta buscar alquiler, sino que también va, por ejemplo, de esos profesores y profesoras que literalmente les dicen, oye, ¿qué pasa mañana? Te tienes que ir a este pueblo de no sé dónde a vivir. Y de repente se pone a buscar piso y ni Peter le deja un piso o hay un piso en el que pueda entrar porque o es vivienda turística o ya está ocupado por estudiantes o los precios imposibles que no pueden asumir porque no sabe cuánto tiempo va a durar esa baja y dice, es que yo literalmente no me voy a estar gastando 700, 800 euros en un alquiler si voy a estar ganando 1000 y luego me voy a tener que volver a mi casa. Sí, totalmente. Y es una pescadilla que se muerde la cola realmente, ¿no? Es como yo, ¿para qué demonios voy a hacer esto? O sea, que decir, no hay nuevas generaciones, no hay vida en un pueblo determinado. Vale, ¿qué maestra o qué profesora o qué médico va a irse allí con sus hijos a tener chiquillos en un sitio que está a 4 horas del hospital más cercano, por ejemplo, ¿no? O que no tiene dotación de servicios para esto? Es que no tengo ningún incentivo para vivir en un sitio en el que si encuentro vivienda y a lo mejor es asequible y ok, estamos allí, está vacío. Es como no tiene ningún sentido esto. Entonces, claro, como no hay dotación, nadie quiere ir allí, no sé, suceden, bueno, pues un montón de problemas que es verdad que yo no concebía. Otra de ellas era las propiedades, o sea, fruto de herencias, al final propiedades de múltiples personas, que al final es muy difícil encontrar a la persona para comprar eso. Entonces, vivienda que no se está vendiendo o alquilando porque tienen que ponerse de acuerdo 14 herederos para poner esa vivienda, ¿no? No se reforma, se queda allí, es suelo ocupado, urbanizado ya y está vacío absolutamente. Como que hay muchos temas que tocar. A mí el tema de la vivienda creo que es una cosa que frustra mucho a la gente por básicamente la falta de suelo público, ¿no? Es decir, si tú tuvieras unas viviendas para alquilar a un precio razonable, el mercado tendría que ir a la baja, ¿no? Que es un poco lo que pasa en Austria, que por ejemplo en Viena creo que es un 40% de las viviendas de Viena son de alquiler público. Que, claro, aquí en España muchas veces confundimos alquiler público o parque público de vivienda con alquiler para personas en riesgo de pobreza. No, yo quiero que toda persona trabajadora, llegue o no llegue a fin de mes, tenga un alquiler. O sea, o mejor dicho, llega a fin de mes porque tenga un alquiler razonable, pero para todo el mundo, porque hay rentas distintas y porque en realidad la vivienda pues, debería ser un derecho y no un bien de mercado, ¿no? Y de entre medias se construye ese parque de vivienda, o se expropia, o se compra, o lo que sea, y se rehabilita. Lo que hay que hacer es topar el precio de los alquileres. Es decir, lo que estamos viviendo en Madrid, Barcelona y las grandes ciudades es una auténtica locura. Es decir, es un disparate pagar 1000 euros por un piso de una habitación en las grandes ciudades, que es lo que ya estamos en muchos sitios. Sí, es un drama social absoluto, sí. Sí, total. Y hay que dejar de pensar en esos casos extremos, efectivamente, porque claro, la juventud se está emancipando, pues bueno, a medias, porque claro, irte a vivir hasta los 40 años con tus amigos, amigas, claro, o con un piso que encuentres por ahí de que se alquile una habitación y tal, pues yo creo que es emanciparse a medias, porque probablemente tu proyecto de vida no sea vivir con tus amigos eternamente, que a lo mejor sí, pero la idea es que, a ser posible, tengas la opción de elegir si quieres vivir con tus amigos o tus amigas o quieres tener tu propia casa, tu propio piso, porque es que a día de hoy, y muchas veces creo que esto se ha comentado, es que literalmente lo que parece es que te están diciendo o te vas a vivir con tus amigas o búscate una pareja con el que literalmente total. poder alquilar, bueno, ya comprar es un sueño Pero inalcanzable. claro, pero es cierto que te aboca absolutamente al modelo de familia, de pareja, de más de una persona, pero ya ni siquiera eso. Quiero decir, la ruptura del contrato social llega al punto de lo que tú dices, con 35 años yo puedo compartir piso, pero es que si en algún momento quiero tener un proyecto propio de vida familiar, yo ya no estoy para compartir piso, es que yo necesito... El otro día hablábamos justamente, ¿no? ¿Quién va a tener un hijo compartiendo piso? Claro. O sea, es decir, ese es el modelo al que vamos, porque
Y aquí la derecha, yo creo que tenemos que arrebatarles a la derecha el marco de las políticas natalistas. Las políticas natalistas son una mierda porque básicamente intentan incentivarte con 4 duros cuando el problema es que no tenemos hijos, porque la gente joven, las estadísticas dicen que quieren tener hijos. Y aquí no se trata de que haya que promover la natalidad, aquí se trata de que quien quiera tener hijos, que en teoría es un 2, o sea, la gente quiere tener de media 2 hijos, pueda tenerlos, porque la gente quiere tener 2 y luego la estadística dice que tienen 1,2. ¿Por qué? Porque si no me puedo emancipar hasta los 30 y pico y luego me emancipo compartiendo piso, hombre, pues está muy bien que tu compañero de piso te pueda cuidar al hijo, pero quizá tu compañero de piso es que no es tu amigo, ¿no? Ni tu familia, ni tiene ese grado de responsabilidad. Y yo creo que tenemos que arrebatarles a la derecha y a la extrema derecha ese marco natalista, pero no de promoción de nosotros, venga, natalidad por natalidad, sino el derecho que tiene la gente, que reproductivamente pueda tenerlos, o si no, adoptando, de tener esos hijos. Sí, sí. Porque quien quiera ser papá, mamá o lo que sea, pueda serlo. Quien no, yo, por ejemplo, no tengo muy claro, ¿no? Sobre estas cosas. ¿Sabes también por qué no tenemos hijos? Y así todo y pie al siguiente tema. Literalmente, no tenemos hijos porque tampoco hay servicios públicos que nos permitan conciliar. El Y siguiente claro, punto es que esto es un es puñetero educación. drama, Como te escuchen los de efectivamente. educación diciendo que hay que educar a la gente para que nosotros podamos trabajar, se van a enfadar contigo. No, no solo para eso, pero efectivamente, o sea, que no haya enseñanza gratuita de 0 a 3 años y que, por ejemplo, nos encontremos en Madrid a la señora Ayuso cerrándolo todo y que te tengan que destinar a la privada, al final lo que hace es que muchas mujeres o tengan que cogerse jornadas parciales o que literalmente tengan que dejar de currar porque al final los cuidados recaen en nosotras y entonces esa falta de servicios públicos y de atención a la infancia lo que está haciendo uno es literalmente reducir nuestra educación, o sea, literalmente, y sí, claro, obviamente afecta esto a todo nuestro futuro, porque efectivamente quien puede tener acceso a la enseñanza privada desde que es pequeño y luego acceder al colegio y tal, pues evidentemente ha tenido un extra que mucha gente no se puede permitir. Entonces, partiendo de ahí y luego pues todo lo que recae en las mujeres, creo que efectivamente un problema también de que no tengamos hijos, hijas o no nos replanteemos es que, claro, ¿qué vamos a hacer si necesitamos 2 salarios para vivir? Porque ya con uno nos vale, ya no nos vale el modelo familiar de que el hombre sostiene la familia y la mujer se queda en casa. Ese modelo ni siquiera ya nos vale porque con un sueldo es imposible sobrevivir 2 personas más un bebé. Entonces, en ese sentido, si ahora también las mujeres tenemos que trabajar para sostener una familia, y bueno, estamos hablando de familias heteronormativas, ¿no? Pero bueno, extrapolando a todo, se necesitan literalmente 2 sueldos para mantener una familia. Entonces, ya me dirás tú, ¿con quién dejas a los niños y a las niñas? Pues probablemente con las abuelas, en el caso de que sea eso posible, o si no, ¿cuál es la solución? Al final todo recae en el ámbito privado y en el ámbito de la familia, y lo público otra vez vuelve a quedarse fuera, vuelve a dejar fuera los cuidados y vuelve literalmente a dejar que todo recaiga sobre nosotras. Y yo entiendo que es una o sea, quiero decir que no debería ser la función de 0 a 3 años el ser guarderías de pequeños mientras los padres trabajan, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos actualmente una legislación suficientemente flexible en cuanto a conciliación como para permitir un modelo alternativo de momento, ¿no? Yo creo que no se vea esto como planteamientos aislados, ¿no? 0 a 3 años para que podamos trabajar mientras nos aparcan a los críos ahí, sino plantearnos una cuestión de, oye, tenemos una serie de problemas que resolver en la que se interrelacionan unas cosas con otras, ¿no? En el caso de 0 a 3 años yo creo que es especialmente sensible esa parte de la educación, que es cuando la gente joven, ¿no? Cuando la gente menor de 35 años puede tener ese proyecto de hijos en lo que afecte a los jóvenes menos jóvenes, ¿no? En la parte de los jóvenes que ya dejan de ser jóvenes, porque es algo que se pasa siempre con la edad. Yo quería comentar, volviendo al tema de la meritocracia, ¿no? Hay quien menciona la meritocracia en abstracto y que además es falsa, ¿no? Que tengo un dato que es que si tus padres tienen título superior, tú solo tienes 3,6% de posibilidades de dejar los estudios. En cambio, si tus padres no tienen ni la primaria, tus probabilidades son del 40%. Es decir, el capital cultural y la brecha de clases se heredan. Y por lo tanto, si tú vienes de una clase y de una extracción concreta, seguramente la heredes. Y por lo tanto, esos son determinantes sociales. Esto es que si tú vienes de aquí, te quedarás aquí. ¿Y dónde está la meritocracia, no? Meritocracia es que alguien desde el garaje, bueno, aquí hablar de garaje sería raro, pero ¿qué garaje? Si la mayoría de gente que nace en la Cañada no sale de ahí nunca, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Sí. Vamos a pasar al siguiente punto para que nos dé tiempo un poco.
y hablar un poco de la salud mental y la sanidad, ¿no? Que ha salido muchísimo, tanto la necesidad de que el sistema de salud público tenga tanto psicólogos como también pues, tema de las gafas, temas auditivos, todo el tema dental también, incluso fisioterapia, ¿no? Uno no tiene una contractura de la espalda porque le apetezca, ¿no? Normalmente sería por trabajo a veces, pero no siempre. Y bueno, sobre todo el tema de salud mental, que también se ha hablado mucho, no sé si queréis comentar algo de esto. O sea, yo creo que es el gran descubrimiento de nuestra generación. Con esto que se habla, ¿no? Porque se relaciona mucho con el tema de la generación de cristal, que se nos ha llamado a veces, joder, yo estoy muy orgulloso de que una generación pida cosas que son de puto cajón, o sea, de puto cajón. Que tú ya no solamente salud mental, sino el servicio dental, ¿no? Recientemente tenía un compañero que va a tener que pagar 7.000 pavos por es como una locura, es como que eso no esté, o sea, que tu salud no esté cubierta en un sistema de protección social, eso es alarmante. Y que podamos entender más allá y entender cuestiones como la salud mental o lo que tú decías, la fisioterapia, que al final son consecuencias del desarrollo de nuestro día, es decir, que tú me pongas un horario y una jornada laboral para hacer una tarea a la que yo estoy subordinado, eso me genera un impacto determinado, ¿no? Que tiene cosas así. Y que yo haga un trabajo no tiene que ser de esfuerzo físico específico. Estar sentado en una silla con unas contraindicaciones las lesiones musculoesqueléticas que se producen en según qué trabajos, joder, alguien tiene que plantear y que responder por eso, ¿no? Eso es coste de nuestro trabajo también. Entonces, que por primera vez una generación esté quitándose el miedo de que te llamen, ¿no?, flojo, de cristal, no sé qué, diga, no, señores, nosotros queremos esto. Entonces, nosotros queremos vivir nuestra vida plenamente, nosotros vamos a trabajar y vamos a generar riqueza porque somos trabajadores, el modelo está montado así, el mundo está montado así, asumimos la cuestión de que haya señores que se vayan a dar beneficio, pero el mínimo es esto. El mínimo es que no nos tengamos que estar atiborrando a antidepresivos, el mínimo es que no nos tengamos que estar metiendo ansiolíticos, el mínimo es que no tenga que quitarme 300 euros de mi salario porque tengo que pagarme una operación dental, y el mínimo es que yo no viva con dolores. El mínimo es eso. Sobre todo porque hay gente que no lo puede permitir y por lo tanto ni van al psicólogo ni tienen salud bucodental y por lo tanto hay una brecha brutal de gente que no vive su vida con la plenitud que decíamos, ¿no? Absolutamente. Vamos al siguiente eje, que es el de igualdad y corresponsabilidad, que además me gusta el título, ¿no? Porque para que haya igualdad tiene que haber corresponsabilidad. Nosotros podemos poner, y lo hablábamos el otro día, todos los permisos, podemos poner el Estado a trabajar en que asuma los cuidados, pero siempre que haya una tarea reproductiva, que la habrá, aunque eso lo desplegásemos al 100%, los hombres nos tenemos que hacer corresponsables, ¿no? A día de hoy los hombres hacen de media, que es esto de Cataluña, 3 horas diarias de tareas reproductivas y las mujeres 5 de media. Entonces, también tenemos un papel ahí muy importante que se puede trabajar desde el Estado, pero también ahí, desde la izquierda de las organizaciones sindicales, también tenemos que hacer cosas. No sé si quieres comentar algo, Ana. O sea, yo creo que con respecto a esto, sin duda hay que también luchar mucho porque esos permisos sean retribuidos, porque al final eso es parte de la brecha, ¿no? Parte de la brecha salarial se explica efectivamente por esa parte de la conciliación y porque recaen efectivamente en nosotras los cuidados. Entonces, si queremos reducir la brecha salarial y que las mujeres, pues literalmente no cobremos casi 2 meses menos de los que cobran los hombres, pues igual hay que hacer que efectivamente esos permisos sean retribuidos por una parte y que luego, pues que todas las medidas y políticas que se han hecho con respecto a equilibrar esos permisos y que también se los puedan coger los hombres, pues sí, son importantes, pero también hace falta ese mensaje de que efectivamente no solo faltan las medidas políticas, sino que se ejerza esa responsabilidad y sin duda que hay que mandar un mensaje a los hombres de que efectivamente el feminismo pues también va de que efectivamente pierdas algunos privilegios y de que pues participes en la casa, participes en la crianza y participes en lo que te toca participar porque al final vives y convives, que yo creo que esto es un poco lo importante y el mensaje que hay que mandar. Vamos con el de transporte, para que nos dé tiempo a todos. Yo creo que hemos vivido la falta de una coherencia, ¿no?, dentro de la red de transporte, sobre todo ferroviario, en España. Tardas menos en tren de Madrid a Barcelona, que son 2 horas y media, que de Madrid a Extremadura, que son 200 kilómetros menos. Son 5 horas de tren por un lado y 2 y media por otro. Entre pueblos de Asturias tardas más que de Madrid a Barcelona en algunos trayectos del FEVE, ¿no?, que tienen allí. Es una locura, es una locura. Yo creo que toca como darle coherencia, ¿no? Es decir, también como ciudadano, entre comillas, también hay que exigir como un derecho, ¿no?, en el que tú te dicen que no te compres un coche, que contamina, te ponen
y así tiene que ser. De hecho, la mitad de la gasolina que pagamos son impuestos y así tiene que ser y está bien. Pero si hacemos eso, tenemos que darles una alternativa a la gente, ¿no? Y si no, pues en los municipios de menos de 10.000 habitantes donde no hay transporte público, que la gasolina sea más barata para los de ahí, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que ahí nos toca como darle una coherencia a todo el sistema y sobre todo a mí lo que me parece una locura, cuando vas por la autopista en Madrid, la A2 por ejemplo, o Barcelona, en este caso es lo mismo, hay una cantidad de camiones que las cosas podrían ir en vez de en camiones, en trenes y contaminaríamos menos, habría menos atascos por las mañanas, por las noches y todo eso, ¿no? Total, pero el problema, por ejemplo, también es, o sea, hay que hablar de red de transporte porque efectivamente hay que hablar del tren, pero también hay que hablar de la interconexión de los pueblos. Mira, es que os voy a poner el ejemplo de mi pueblo, Quintanar de la Orden. Quintanar de la Orden, literalmente, si tú quieres llegar a Madrid, tienes autobuses, a cualquier momento, a cualquier hora puedes ir y volver en el mismo día, pero, sin embargo, nuestro hospital grande de referencia es Alcázar de San Juan, que está a media hora en coche, no más. Pues a veces puedes literalmente llegar al Alcázar de San Juan, pero ya no poder volver, porque los horarios son incompatibles para hacer la vuelta. Entonces, esa interconexión a veces no existe y efectivamente hay que hacer que esos pueblos tengan conexión, ya sea vía tren y vía ferrocarril o ya sea pues poner líneas de autobuses con unos horarios decentes para que la gente pues literalmente reduzca esa parte del transporte privado, pero que pueda usar de manera pública y a ser posible asequible el transporte público, que yo creo que es un poco lo que falta en los pueblos y sobre todo en las áreas rurales, donde literalmente allí no llegas si no coges tu coche. Vamos con el siguiente punto, el bloque 7, una sociedad libre de discriminación, y vamos a enfocarlo yo creo que en el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, claro que las personas LGTBI tienen que seguir ganando derechos civiles, pero también tienen claras problemáticas en la materia laboral, tienen tasas de pobreza más altas, de desempleo, y yo creo que ahí tenemos que acompañar desde los sindicatos a garantizar que no haya discriminación ni durante el proceso de entrevistas y de incorporación a la empresa, y luego yo creo que los sindicatos, y animo a todas las mujeres y todas las personas comprometidas con el feminismo y con la lucha contra la LGTBI-fobia, a ir a las empresas a aprobar protocolos antiacoso por discriminación, antiacoso por abuso sexual, para garantizar que también dentro de la empresa puedas ser una persona libre y que no te puedan discriminar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y creo que además pues, hay que seguir avanzando con los planes de igualdad y, como decíamos antes, con el tema de la conciliación. No sé si quieres comentar, Adri. O sea, no, totalmente de acuerdo. Creo que además es una cuestión que hay que atajarla desde todos los ámbitos y es un trabajo no únicamente del mundo del trabajo, de hecho, pero que es importante aterrizarlo, es fundamental. Pasamos 8 horas al día en un entorno donde desarrollamos nuestras relaciones sociales y donde se evidencian todas las discriminaciones que existen en el mundo en relaciones de poder. Quiero decir que es mucho más sensible y mucho más preocupante, ¿no? Ante eso, yo creo que es una tarea importante por parte del sindicalismo, pero por parte de todas las personas trabajadoras, lo que tú dices, ¿no? El incentivar, el invitar o el pelear para que en todos los centros de trabajo haya un marco de seguridad y de garantía para cualquier tipo de persona. Marcelino Camacho tiene una frase muy interesante, ¿no? Que decía: la democracia termina a las puertas del centro de trabajo, y es como es verdad, claro, ahí empieza otra jerarquía distinta y tenemos que reglarla, y la regulación general está muy bien para el marco social general, pero la regulación específica del centro de trabajo es fundamental. Vamos con el último eje. Déjame, porque sí que quiero contar una anécdota un drama social realmente que pasó, y porque creo que hay que hablar también de las personas racializadas. Y es que en algunas asambleas tuvimos personas racializadas que nos contaron literalmente el drama laboral que vivían, y es que los puestos que son categóricamente peores, ¿no? Se les asignaba directamente a ellos y a ellas. Y cuando a mí me contaron esto, yo jamás lo había pensado, y creo que cuando hablamos de discriminación también tenemos que hablar de su realidad, y es que, joder, literalmente, por ejemplo, los que trabajaban en cárnicas nos contaban en las asambleas que efectivamente ellos, nada más entrar, ya no es que no tuvieran posibilidad de ascender e ir a otros puestos porque les dejaban permanente ahí, sino que les llevaban a los puestos más jodidos, donde más fuerza había que hacer, donde más esfuerzo tenías que realizar, porque, bueno, o se entiende que hay una predisposición, o también se entiende, y yo creo que esta es la otra parte, que como necesitas la pasta porque literalmente tienes una familia que mantener probablemente y demás, y eres mucho más vulnerable, no te vas a quejar. Y como no te vas a quejar,
te exploto más. Y a mí, y creo que era importante decirlo justamente en este bloque, porque igual que hay que combatir el machismo, la misoginia, la LGTBI-fobia, sin duda hay que combatir el racismo, y que aquí pues en los sindicatos también tenemos que ponernos mucho las pilas y estamos en ello, pero creo que era importante resaltarlo. Bueno, por acabar, el último eje es el tema del ecologismo. Lógicamente, para poder disfrutar de todo lo anterior, también pues, tenemos que tener un planeta en el que habitar, ¿no? Y yo creo que ahí, pues bueno, no sé si quieres comentar algo. Yo creo que además hay una situación, y es que estamos en un momento muy bueno para, anclados en una perspectiva ecologista, darle la vuelta a toda la problemática que resolvíamos, ¿no? Me explico. Fomentar o que España empiece a basar su modelo económico en energía limpia y barata para incentivar la inversión y el desarrollo industrial en zonas que están despobladas, quiero decir, colocar sistemas de energía renovable limpia para alimentar industrias en lugares que actualmente no tienen población, es una forma que resuelve muy bien, si es capaz de coordinarse, un montón de problemas de los que hemos hablado ahora, porque resolvería el problema de la vivienda, de dotación de servicios, porque habría núcleos poblacionales que podrían llenarse, resolvería la cuestión de un empleo más estable y menos dado al turismo, desahogaría las áreas o las grandes megalópolis. Creo que la clave del futuro de esta generación y de este país pasa necesariamente por la perspectiva ecologista del desarrollo industrial y de las políticas de la política industrial de este país, indiscutiblemente. Lo que pasa es que aquí hay que poner a la gente en el centro también, porque por ejemplo, ¿qué pasa con muchos pueblos donde de repente te venden esto de la planta de biogás? No, claro. Y de repente expulsa literalmente a toda la gente porque se tiene que ir por la peste, por los olores, porque no sé qué, o por ejemplo que de repente se llegan a todo de una super macro planta y literalmente como eso no genera necesario empleo, pues la gente al final se acaba yendo porque no se ha generado empleo, se ha vendido que sí, pero la realidad es que no. Entonces es como renovables sí, pero no así, que es un poco el lema que se está llevando, y que esto pasa mucho en las zonas rurales, en Castilla-La Mancha pasa, en Castilla y León está pasando, y creo que también es algo que ha surgido a lo largo de las asambleas, ¿no? Que efectivamente el cambio climático, la crisis climática, es algo que vivimos con bastante preocupación, porque no sabemos hasta qué punto va a haber un futuro si efectivamente no se le pone solución antes. Y yo creo que parte de poder soñar, de poder imaginar un futuro posible, pasa sin duda también por aquí. Súper breve. ¿Hay algo que queréis destacar de lo que hayáis vivido? ¿Algún aprendizaje? ¿Algo que me hayáis comentado? Que digáis, esto me ha cambiado la visión. Para mí es que yo creo que sin duda estos espacios han sido súper necesarios, porque creo que muchas veces no hablamos entre nosotras, y que como no hablamos y no compartimos, vivimos que nuestros problemas son individuales. Y creo que sin duda, y la gente también lo decía al salir de las asambleas, se fue un poco más reconfortado, porque es verdad que mal de muchos, consuelo de tontos por un lado, pero también porque verbalizas, ves y ves que no es solamente un problema tuyo, sino que es un problema que nos pasa a todos los jóvenes, y creo que eso te invita a seguir luchando, a seguir trabajando, a seguir organizándote, y yo eso creo que lo vi en la gente, y sin duda a mí me ha dado un impulso para seguir. Yo diría que Extremadura fue una de los que más me impactó, porque mi perspectiva era muy limitada, ¿no? Lo planteaba, muy limitada a la vida de ciudad. Y entender o comprender, creo que este proceso a mí me ha servido muchísimo para entender mucho mejor en qué país nos movemos, más allá de los marcos mainstream, ¿no? que apuestan por, o sea, que generan los problemas o la problemática que se da en las ciudades. Existe mucho más territorio, existe mucho más población, existe muchas más realidades, y hay que atajarlas todas. Para mí eso ha sido el gran descubrimiento de este proceso. Yo creo que es una cosa determinante, ¿no? Hubo alguien que me dijo, ¿de verdad os vais a ir a todas las provincias? Al final no hemos ido a todas, pero gran parte. No hemos ido a Soria, hemos ido a Huesca, hemos ido a Extremadura, hemos ido a un montón de sitios donde muchas veces la gente no va, y yo tenía un compromiso con el territorio en ese sentido, ¿no? De decir, es que esa gente también es afiliada, es delegada, son jóvenes, trabajadores, y se merecen también poder decir la suya, ¿no? Y yo creo que bueno, ese compromiso fue muy necesario, y creo que de hecho lo que acabas de decir, si no hubiésemos ido, porque total, en Barcelona hay mucho más jóvenes y queda mucho mejor en la foto, no, es que hay que ir ahí, aunque ahora mismo estemos destrozados porque estuvimos durante un trimestre entero viajando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo simplemente quiero cerrar con un mensaje final. Sin una juventud trabajadora unida, organizada, seguiremos perdiendo derechos. La movilización colectiva de los jóvenes trabajadores es esencial para combatir y revertir la situación, así como la acción colectiva basada en la solidaridad intergeneracional, como la alternativa a la confrontación generacional promovida por aquellos que defienden sus privilegios.
Es fundamental abogar por unas pensiones dignas para nuestros mayores y futuras generaciones, sin enfrentar a las distintas edades, sino promoviendo una sociedad más equitativa mediante una fiscalidad justa, donde los que más tienen paguen más impuestos y fortaleciendo el estado del bienestar con servicios públicos sólidos. Es vital señalar que quienes se benefician en medio de una crisis, Los datos nos revelan que mientras que los beneficios de las grandes empresas aumentaban, los salarios se han mantenido y el coste de vida se ha disparado. Sectores como la energía, el turismo, la hostelería y la cadena alimentaria han experimentado unos incrementos de precios brutales, aumentando sus márgenes empresariales, mientras que las tasas de interés subían y los bancos han obtenido beneficios récords. El sector energético tuvo en 12 meses un margen de 97.805 millones, que cuesta decirlo de la cantidad que es, 262% más que en 2019. El margen de la cadena alimentaria subió hasta 42.363 millones en el mismo periodo, con un aumento del 65% en comparación al primer trimestre del 2022. Las máximas autoridades financieras, como el Banco Central Europeo, han subido de forma continuada los tipos de interés hasta el 4,5%, lo que se ha traducido en un aumento de las cuotas de los préstamos hipotecarios de tipo variable. Los bancos, por su parte, vuelven a batir récords también, otra cifra enorme, 26.351 millones de euros en conceptos de beneficios netos tras el cierre en 2023, un 25,5% más que en los beneficios de 2022. Pese a que estaba el impuesto extraordinario a la banca. Esto demuestra que estamos enfrentando una lucha de clases con una élite económica que se enriquece a costa del sufrimiento de la mayoría trabajadora. Por ello, defendemos la implementación de impuestos extraordinarios a estas ganancias excepcionales, así como la creación de un observatorio de márgenes de beneficios empresariales. Hablamos también de decrecimiento económico, pero es importante incidir que quienes deben disminuir su ambición desmedida son las élites económicas, no los trabajadores que luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Es fundamental establecer los límites a la ambición desenfrenada de las élites económicas, que se perpetúan la desigualdad y promueven un modelo económico incompatible con la supervivencia del planeta. Reconocemos los avances que se han producido en los últimos años, pero nos parecen insuficientes y tenemos la voluntad de ir más allá. La última reforma laboral redujo la temporalidad de los jóvenes de manera significativa, bajando 18 puntos en un año, creando además un empleo juvenil de calidad y a un ritmo del 5% interanual, mientras que el conjunto del empleo lo hace al 2,6%. Sin embargo, y a pesar de estos avances, nuestras condiciones de vida no han mejorado suficiente. Y esto se debe principalmente a los altos precios de la vivienda. Es fundamental que el Gobierno y las comunidades autónomas prioricen esta cuestión. El tono de este discurso pretende reflejar el sentido colectivo de las asambleas que hemos organizado desde Nos van a oír. Pero no se trata de un retrato pesimista y movilista, sino de una llamada a la acción, porque el futuro no está escrito. Queremos alejarnos de esos relatos interesados del individualismo, del sálvese quien pueda, y en cambio creemos en un futuro basado en la solidaridad y en las luchas colectivas. A pesar de los desafíos socioeconómicos y la crisis climática que invitan al desánimo y el fatalismo y la parálisis, sabemos que si nos organizamos y luchamos conjuntamente, sí podremos pelear por un futuro y sí tendremos un futuro mucho mejor. Muchas gracias.